Sí. Sí, antes en Ser feliz era esto, había usado una tercera persona muy situada en un personaje femenino que era Sofía, una de las protagonistas, pero como era una adolescente y yo quería utilizar un lenguaje más de adulto, por eso no me había atrevido a la primera persona directamente. Pero bueno, esta vez sí es la primera que me animo del todo. El objetivo principal del libro, si hay tal cosa, o de lo que yo quería hablar, era la libertad, el deseo, la culpa. Y me era mucho más provechoso situarlo en el personaje de Ofelia, que es la protagonista, más que en los personajes varoniles que también andan por ahí en la historia. Si quien lea la novela, involucre la novela en otras cosas que está pensando y otras cosas que está sintiendo y otras reacomodaciones que esté haciendo en el presente, me parece que está bien, pero no es algo que yo me proponga con el libro. Pero me parece que una de las cosas lindas de la literatura es que permite a quien lee inscribir lo que lee en sus propios pensamientos, sus propios dilemas, y entiendo que a mucha gente que esté pensando mucho y muy movilizada por estos reacomodamientos que creo que están muy buenos como principio y como motor, bueno, pues que lo hagan. Siempre es complicado construir la voz de un personaje que sea diferente a uno mismo y que viva en una época no exactamente como la propia. Y uno se sirve para eso en parte de cosas que conoce y en parte de la propia dinámica del personaje a medida que crece. Yo me crié en los años 70, no en los 50, en una casa muy poblada de voces femeninas. Las mujeres de mi vida, mi madre, mi hermana, mis primas, mi abuela, mi tía, que utilizaban mi casa como el núcleo donde se movían. Y por otro lado, a medida que uno va escribiendo, vas conociendo más al personaje, y eso te pasa con cualquier personaje principal, y te diría que es una de las cosas más lindas de escribir. Por prudencia, tal vez. Quien lea el libro, al principio al menos, va a pensar, bueno, esto lo escribió alguien que se llama Eduardo Sacheri, es decir, un varón. El gran desafío es que a medida que leas el libro, deje de importarte quién lo escribió. En las primeras páginas, yo dije, bueno, voy a empezar en tercera persona, pues no sé si me atreveré a la primera persona. Pero la primera persona también te da una proximidad afectiva, sobre todo para una novela muy del ámbito de la intimidad. Sigue siendo. Te diría que ese es justamente uno de los hitos con los que me quería enfrentar. Toda época tiene sus tabús y algunos tabús permanecen. Y fíjate también que esta cuestión de la exclusividad amorosa es más fácil que el sujeto o la sujeta diga, no, pero yo puedo amar aquí y puedo amar allí y tengo mis razones. Pero si lo damos vuelta y somos el objeto, no nos gusta. ¿Cómo va a amar a alguien más? Y eso también es súper interesante, de por qué algo que nos funciona de un lado de la mesa no nos funciona del otro. ¿Y cuál es la respuesta? No tengo la menor idea. Es muy raro encontrarte con un hombre, con una mujer que digan, sí, me aman y también ama a otra persona y lo tome con naturalidad. Soy muy de planificar todo el arco narrativo antes de empezar a escribirlo. En esquemas, en diagramas, los personajes, la época, los lugares, y recién después me pongo a escribir. Entonces cuando me pongo a escribir hay un montón de decisiones de trama que ya las tengo tomadas. Yo ya sé si va a ser un cuento o va a ser una novela cuando empiezo a escribir, porque depende del esquema que haya armado, de la cantidad de personajes, del tiempo que transcurra, ya sé mucho más de qué se trata. Ahí estoy en un problema porque como yo juego al fútbol como mediocampista central, me gustan mucho los que son elegantes, suaves en sus movimientos, armónicos, pero me identificaría más con un jugador más sacrificado, físico en cuanto a que suple con despliegue y con disciplina y con orden táctico lo que le falta de talento y de estética. Por irme a la selección argentina, más un Mascherano que un Redondo, por nombrarte grandes jugadores de mi juventud. Mira, yo creo que si Pirlo me ve jugar al fútbol o lee un libro mío, viene y me pega. Sí, dijo, Sacheri, te escuché comparándote conmigo, vendría a golpearme, y creo que con justa indignación. Sin duda afecta mi estado de ánimo. Probablemente después de que Independiente pierda un partido, al día siguiente no leo los diarios.
me aíslo, porque si no es como que reproduzco mi dolor. Y en la escritura suele haber una cosa de aislamiento también. Digamos, cuanto más me aíslo del mundo exterior, más escribo. Lo que pasa es que no puedo vivir aislado del mundo exterior. Pero sí es cierto que cuando estoy en pleno proceso de escritura, prescindo bastante más del afuera. Los sentimientos y las melancolías y los sinsabores y las frustraciones que he cosechado en el día a día se procesan en la escritura con ese retraso temporal. Se traten de sinsabores vinculados con el fútbol, con la política, con la familia o con el ámbito que sea.